fueron todos los tiempos, que me avisen unos minutos antes. Es una parte del trabajo que hacemos en nuestro laboratorio utilizando técnicas Raman para estudiar el funcionamiento de metaloproteínas. Y como sé que no tenemos, tenemos una audiencia bastante variada y con distintos backgrounds, voy a dedicar un buen tiempo, más o menos la mitad de la charla, a introducir las técnicas espectroscópicas y espectroelectroquímicas que utilizamos, y en particular su uso para metaloproteínas y metaloenzimas redox. Y en la segunda parte voy a centrarme en un caso de estudio concreto, no con el objetivo de profundizar en el sistema, sino más bien con la idea de ejemplificar el tipo de información que estas técnicas nos pueden dar. En particular voy a hablar de una proteína, una hemoproteína que se llama citocromo C, y del estudio de sus funciones alternativas utilizando este tipo de técnicas que voy a introducir ahora. Bueno, entonces arranquemos por el principio como corresponde. Las vibraciones de los átomos en las moléculas uno las puede describir como movimientos colectivos que se pueden descomponer en los llamados modos normales de vibración, que son movimientos linealmente independientes, mutuamente ortogonales, que dependen de la cantidad de átomos que conforman esa molécula. Por ejemplo, en esta peliculita ustedes ven los distintos modos normales de vibración de la molécula de agua. La cantidad de modos normales, en este caso 3, tiene que ver con la cantidad de átomos que tiene la molécula de agua, y con esos 3 movimientos, un stretching simétrico, un stretching asimétrico y un bending, uno puede describir cualquier movimiento de los átomos en la molécula. De eso se trata un modo normal de vibración. Desde un punto de vista de la espectroscopía, uno puede pensar a cada uno de estos modos normales de vibración como un oscilador anarmónico con energía cuantizada. Es decir, que uno puede describir a cada modo normal de vibración con una curva de este tipo, donde hay niveles discretos de energía caracterizados por un número cuántico vibracional. Y si uno quiere estudiar esos niveles energéticos vibracionales de la molécula, lo que uno puede hacer es interrogar a esa molécula con luz policromática en el rango infrarrojo, porque estas separaciones de energía están en el rango infrarrojo, en esta zona, entre los 4000 y 600 centímetros a la menos 1. Y entonces uno puede analizar la luz entrante y la luz saliente, y lo que va a ver es que algunas frecuencias van a estar disminuidas en intensidad, y esas serán las frecuencias que han sido absorbidas, es decir, aquellos fotones cuya energía coincide con una transición entre niveles vibracionales, como en cualquier proceso de absorción resonante. Eso va a dar lugar a un espectro característico de la molécula. Por ejemplo, para esta molécula que está dibujada acá, no importa cómo se llama, este es el espectro de absorción en el infrarrojo, y a partir de ese espectro uno puede obtener información estructural de esta molécula. Información que a veces se puede obtener por otros métodos y que a veces se puede obtener solamente por este tipo de métodos, por el tipo de detalle que es capaz de arrojar esta espectroscopía. Ahora, yo no me voy a centrar en esta espectroscopía, en la espectroscopía de absorción infrarroja, sino en otra forma de muestrear este mismo tipo de transiciones, otra estrategia para estudiar las transiciones vibracionales en una molécula. Y esa técnica de la que voy a hablar el resto de la charla es la llamada espectroscopía Raman, en honor a quien la descubrió, el señor Raman, hace ya muchos años, en la India, recibió el premio Nobel de Física por ese descubrimiento. Y básicamente de lo que se trata la espectroscopía Raman es de incidir a esa muestra, no con radiación infrarroja, no con fotones que sean capaces de excitar vibracionalmente la muestra, sino con fotones que no sean absorbidos por la muestra. Por ejemplo, fotones que tengan esta energía, que no me conducen a ningún estado cuantizado de la molécula, sino que me llevan formalmente a un estado virtual, es decir, la luz no es absorbida de ninguna manera, pero esos fotones van a interactuar de manera inelástica con la molécula, y en esa interacción inelástica va a haber un intercambio de energía, por ejemplo, de los fotones
hacia la molécula. Es decir, que parte de la energía que traen esos fotones va a ser transferida a la molécula y esa energía será almacenada como excitación vibracional. O sea que la diferencia de energía entre el fotón incidente y el fotón Raman dispersado inelásticamente es justamente un cuanto vibracional. O sea que la frecuencia Raman será la frecuencia del láser menos la frecuencia vibracional. Esta es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que el choque inelástico durante el choque inelástico ocurra exactamente lo contrario. Es decir, que en lugar de que se transfiera energía del fotón a la molécula, se transfiere energía de la molécula al fotón. Así que yo entro con una frecuencia nu-L y salgo con una frecuencia Raman, que ahora va a ser la suma de las frecuencias del láser de excitación más la frecuencia vibracional. En este caso, obviamente, yo entro con luz azul y salgo con luz verde, digamos, me corro hacia el verde. Y en este caso pasa lo contrario, entro con luz verde, salgo con luz azul. A este tipo de corrimiento se lo llama corrimiento Raman-Stokes, a este otro se lo llama Raman anti-Stokes. Todo lo que voy a discutir en adelante se refiere fundamentalmente a esta forma de medir espectros Raman, la radiación Raman-Stokes, sencillamente porque esto conduce a espectros mucho más intensos. Se puede medir Raman anti-Stokes, pero eso requiere algunos trucos que incluye tener un par de láseres pulsados de picosegundo o femtosegundo, lo que hace las técnicas muy costosas y difíciles de manejar en el día a día. Así que nos vamos a centrar en el Raman-Stokes. Entonces, si uno quiere comparar las dos metodologías, en la espectroscopía de absorción infrarroja, el fenómeno físico que ocurre es una absorción resonante de fotones, excito con fotones que son absorbidos, que coinciden con la diferencia entre los niveles vibracionales. En la espectroscopía Raman, yo interrogo a la molécula vibracionalmente igual que en la espectroscopía infrarroja, pero el fenómeno es distinto. Lo que tengo es una dispersión inelástica de fotones. Por lo tanto, como los fenómenos físicos son distintos, las reglas de selección espectroscópica son distintas. En el caso de la espectroscopía infrarroja, los modos vibracionales activos en el infrarrojo, o sea, los que absorberán esos fotones, serán aquellos que conduzcan a un cambio del momento dipolar de la molécula a lo largo de la vibración. Mientras que en la espectroscopía Raman lo que tiene que suceder es un cambio en la polarizabilidad de la molécula, es decir, un cambio en la respuesta de los electrones, de la nube electrónica de esa molécula, al campo eléctrico de la radiación incidente. Son fenómenos distintos con reglas de selección diferentes. Y por lo tanto, conducen a espectros que también son diferentes. En ambos casos estoy muestreando las transiciones vibracionales del estado fundamental, del electrónico fundamental, por lo tanto, las posiciones de las bandas vibracionales, ya sean medidas por absorción infrarroja o por Raman, tienen que ser las mismas. Lo que cambia es la intensidad relativa de las distintas bandas. Algunas serán más activas en Raman, otras serán más activas en el infrarrojo. En particular, y esto es muy relevante para moléculas biológicas, los modos vibracionales del agua son muchísimo más activos en el infrarrojo que en el Raman, y esa es una de las grandes ventajas que tiene el Raman frente al infrarrojo para estudiar sistemas biológicos, que el agua no interfiere. El agua es un muy mal solvente para trabajar con espectroscopía infrarroja, pero es un excelente solvente para trabajar con espectroscopía Raman. Ahora, un problema asociado que tiene el Raman inherente es que la sección cruzada diferencial es extremadamente baja. Dicho de otra manera, por cada millón de fotones que inciden en la muestra, solamente un fotón va a ser dispersado inelásticamente. Y eso hace que la eficiencia cuántica del fenómeno sea muy, muy, muy bajita y por lo tanto la técnica sea extremadamente poco sensible y yo diría prácticamente inútil para estudiar sistemas biológicos que típicamente se estudian en concentraciones bastante diluidas. Entonces, hay varias formas de superar este obstáculo. Yo voy a mencionar dos nada más. Una de ellas es trabajar en condiciones resonantes. Es decir, en lugar de utilizar un láser de excitación que no conduzca a una absorción ni vibracional ni electrónica, voy a usar un láser que sí produzca una promoción, una transición electrónica, un láser con energía suficiente como para llegar a un estado electrónico excitado. Haciendo eso,
parte de esos fotones absorbidos van a ser toda la fotoquímica clásica o fotofísica clásica, representada en un diagrama de Jablonski, pero habrá alguna fracción minoritaria que conduzca a la dispersión inelástica de los fotones, igual que en este caso, solo que ahora involucra una transición a un estado electrónico excitado. La información que se obtiene sigue siendo el espectro vibracional del estado electrónico fundamental, es la misma información, pero haciendo este truquito, lo que uno consigue es que esa sección cruzada diferencial aumente en varios órdenes de magnitud, entre 10 a la 3 y 10 a la 6. Y entonces con ese truco, una técnica inherentemente poco sensible se transforma en una técnica bastante o muy sensible. La razón, digamos, última para entender por qué ocurre esa intensificación de la señal por este efecto resonante, por trabajar en condiciones resonantes, uno la puede encontrar en la ecuación de Kramer-Heisenberg-Dirac, que es una expresión que surge de aplicar teoría de perturbaciones. Y básicamente hay dos ecuaciones interesantes acá para resaltar. Una es esta, muy simple, que la intensidad de la señal Raman es proporcional a la potencia del láser con el que yo incida mi muestra, a la frecuencia de ese láser a la cuarta, y a la polarizabilidad de la molécula al cuadrado, que es una magnitud tensorial. A su vez, esa polarizabilidad de la molécula se puede describir con esta ecuación, un poco asustadora, digamos, pero que es muy simple. Son integrales, digamos, que simplemente conectan los distintos estados iniciales y finales de estas transiciones, el vibrónico inicial, el vibrónico final, este vibrónico con este vibrónico. Cada una de estas integrales conecta esos estados. No nos vamos a entrar en los detalles, pero lo interesante es que en el denominador de esta expresión, lo que aparece es la frecuencia de esta transición, o la energía, digamos, de una transición electrónica o vibrónica, menos la frecuencia del láser que yo estoy utilizando para excitar. Y entonces cuando esas dos frecuencias se igualan, este denominador se minimiza y por lo tanto la polarizabilidad se maximiza enormemente, y eso hace que la señal Raman se intensifique entre 1000 y 1.000.000 de veces. La utilidad de esto, más allá de la teoría, es que si yo tengo una molécula como esta, esto es una bacteriorhodopsina, es una proteína que tiene este cromóforo y que es una proteína sensora muy similar a la que nosotros tenemos en nuestros ojos, en nuestras retinas, pero que es de una bacteria que funciona con una bomba de protones, y es un fotorreceptor o un fotosensor, es decir, que esto absorbe luz, y quien absorbe luz en esta proteína, en esta molécula, es esta molécula retinal, este cromóforo. Absorbe luz, produce isomerizaciones y eso dispara una serie de señales. No importa. Lo que yo quiero mostrarles es que si yo mido el espectro Raman de esta molécula, de esta proteína, utilizando una radiación no resonante, si este es el espectro de absorción de la molécula, yo puedo trabajar en condiciones no resonantes, por ejemplo, con un láser de neodimio YAG en 1064 nanómetros, obtengo un espectro como este. Si ahora trabajo en resonancia con esta banda de absorción electrónica a 500 y pico de nanómetros, que es justamente la absorción de este cromóforo, obtengo un espectro como este, Raman, que es bien distinto a este otro. Y las diferencias son de relación señal-ruido. El espectro no resonante tiene una relación señal-ruido horrible frente al espectro resonante, pero la otra diferencia es en las señales que aparecen. El espectro no resonante está dominado por todos los modos vibracionales de esta molécula, que como tiene muchos átomos son muchísimos, pero que son fundamentalmente los modos amida de la estructura proteica. Este otro espectro está dominado exclusivamente por los modos vibracionales del cromóforo, porque yo lo estoy registrando en resonancia solamente con el cromóforo y no con el resto de la molécula. El espectro es de altísima calidad, es de libro, tiene una excelente relación señal-ruido y solamente interroga al cromóforo, que es el sitio activo que a mí me interesa en la molécula.
Es decir que trabajando en condiciones resonantes, yo estoy ganando en sensibilidad y en selectividad intramolecular. Puedo elegir, seleccionando la longitud de onda del láser, qué partecita de esta macromolécula yo quiero interrogar. Típicamente será el sitio activo de una proteína, como esta. O sea, el truco de trabajar en condiciones resonantes aporta sensibilidad y selectividad. Y el otro truco para ganar en intensidad es, entiendo que ustedes ya hablaron de este tipo de fenómenos con algunos disertantes, es utilizar eh, lo que se llama el Raman intensificado por superficies. Brevemente, el truco consiste en poner a las moléculas de interés, en este caso son estas moleculitas rojas, en contacto con nanoestructuras metálicas que tienen alguna forma, no importa, pero son nanoestructuras, eh, típicamente de plata o de oro, son las que suelen funcionar mejor. Y entonces, la magia que hacen estas nanopartículas es que van a responder al campo eléctrico incidente con una oscilación colectiva de sus electrones de conducción. Eso va a producir entonces la intensificación local del campo eléctrico en algunas regiones de esas nanopartículas. Y ese fenómeno ocurre tanto para la radiación incidente, para el láser que yo hago incidir sobre la muestra, como para la radiación Raman dispersada. O sea, yo intensifico el campo eléctrico localmente para la radiación incidente y para la radiación dispersada, y eso produce nuevamente un aumento de la sensibilidad, un aumento de la señal Raman, que es enorme, puede estar entre 10 a la cuarta y 10 a la 12, y esto es un efecto gigante que puede ser suficiente incluso para detectar moléculas únicas, moléculas individuales. Y de paso, en muchos casos, cuenchea la fluorescencia de la molécula, que suele ser el archienemigo de la espectroscopia Raman, la fluorescencia. Bueno, esos sustratos, esas nanoestructuras capaces de producir este efecto de intensificación de la señal, son muy variopintos. Yo acá en esta transparencia puse solamente algunos ejemplos, y van desde nanopartículas con distintas formas individuales, no recubiertas, recubiertas con alguna cápsula que puede ser inorgánica u orgánica, pueden ser estructuras regulares, tipo nanocavidades, pueden ser electrodos masivos modificados superficialmente, como estos que aparecen acá, pueden ser de un solo metal, como estas estructuras, o bimetálicas, como estas estructuras. Es decir, hay un universo bastante grande, y se diferencian en la respuesta plasmónica, en la posición de sus plasmones, y por supuesto en los factores de intensificación, en la reproducibilidad, etcétera, etcétera. Si uno quiere estudiar mediante estas técnicas Raman un cromóforo en una biomolécula, una macrobiomolécula, y uno es capaz de producir sustratos SERS, cuyos plasmones, la posición, el máximo, coincida aproximadamente con el máximo de absorción del cromóforo de mi molécula, por ejemplo, un grupo hemo en una hemoproteína, tiene un máximo en torno a 410 nanómetros, y las nanoestructuras de plata suelen tener máximos también por esa zona. Yo podré estar excitando simultáneamente los plasmones de la nanoestructura metálica y el cromóforo, las transiciones electrónicas del cromóforo de la macromolécula. Cuando trabajo en esas condiciones, combino los dos trucos de intensificación de la señal, el efecto Raman resonante y el efecto de superficies, y entonces tengo la técnica SERS con dos Rs. Esa técnica es la que nosotros solemos utilizar en nuestros estudios, porque justamente estamos interesados en estudiar el sitio activo de las proteínas, y estamos interesados en hacerlo con la mayor sensibilidad posible. Muy bien, todas estas estructuras metálicas, en general, tienen sus problemas, tienen sus ventajas, por supuesto, que son las que acabo de mencionar, pero tienen sus problemas. Y el mayor problema es que si uno absorbe directamente una proteína, por ejemplo, sobre esas estructuras metálicas, suele haber desnaturalización parcial o total. Entonces uno necesita hacer esa estructura metálica biocompatible, y una de las formas de hacerlo es recubrir a esas estructuras metálicas. Acá están representadas en forma de
pedazos de metal masivos que están nanoestructurados en su superficie, pero pueden ser nanopartículas individuales, es el mismo principio. Uno puede recubrir esas estructuras metálicas con films inorgánicos u orgánicos. Acá, a modo de ejemplo, hay un film orgánico, es un alcano-tiol. Los tioles, el azufre, tiene una alta afinidad por metales como plata u oro, y entonces uno puede recubrir esto con estos films autoensamblados o SAMs, y uno puede seleccionar la funcionalidad química en la superficie de modo tal de lograr la absorción electrostática de las proteínas, o interacciones hidrofóbicas, o uno puede hacer reacciones químicas para unir covalentemente la proteína al film, o uno puede incluso hacer estructuras un poco más complejas, como imitar a una columna de afinidad, modificar genéticamente a la proteína, pegarle una estructura, que es una colita, por ejemplo, de grupos histidinas, y generar en la superficie del metal este complejo de níquel o de algún otro metal que permite unir con altísima afinidad a esa colita de histidinas, y una vez que uno tiene eso, uno puede generar una bicapa lipídica que imite a la bicapa lipídica de esa proteína de membrana. Son algunas de las estrategias que tienen por objetivo la absorción biocompatible de las proteínas sobre esos sustratos SERS metálicos. Ese tipo de estrategias, la generación de estos films biocompatibles, no tienen solamente por objeto impedir la desnaturalización de la proteína, otorgándole un medio más amigable, sino que en algunos casos pueden ser biomiméticos, pueden imitar algunas características básicas de las interacciones que suele tener esa proteína con sus partners naturales. Por ejemplo, si hablamos del citocromo C, el citocromo C es una proteína que actúa en la cadena respiratoria mitocondrial y que interactúa con regiones cargadas negativamente de estos complejos de membrana, complejo 3 y complejo 4 respiratorios, y con cargas negativas de la bicapa lipídica, de la membrana mitocondrial. Entonces, una monocapa de este tipo con cargas negativas es biomimética de ese tipo de interacciones, de algunos aspectos básicos de ese tipo de interacciones. Por supuesto, no se puede reproducir todo. Pero el otro aspecto que reproduce es que cuando este citocromo está ubicado en esta interfaz, está sometido a un campo eléctrico que tiene que ver con el potencial transmembrana y con el potencial de superficie de esa membrana. Y estas bicapas, estas monocapas, también generan un potencial local, cuya magnitud uno puede calcular, o uno incluso puede medir experimentalmente a través del efecto vibracional Stark. Se puede hacer con espectroscopía SERS o con CEIRA, o sea, Raman o infrarrojo intensificado por superficies, y lo que uno ve es que el campo eléctrico en esta zona es del mismo orden de magnitud que el campo eléctrico que uno registra en la interfaz de estas membranas mitocondriales. O sea que, Daniel, 5 sí, minutos. Bueno, y uno puede entonces estudiar a estas proteínas, y básicamente el tipo de información que esta espectroscopía otorga es que estos grupos hemos, que pueden tener distintas estructuras y distintos patrones de coordinación, uno puede con esta técnica detectar cambios en el estado redox, cambios en el spin, cambios en la coordinación de este tipo de proteínas. El hecho de que uno pueda utilizar esas estructuras como electrodos permite hacer electroquímica, es decir, yo puedo variar el potencial de esto, y entonces estudiar la transferencia electrónica entre esa proteína y ese electrodo. Y eso lo puedo hacer de forma estacionaria, puedo medir el espectro Raman, el espectro SERS, en función del potencial, puedo deconvolucionar mis espectros, y entonces puedo identificar las formas oxidadas y reducidas de estas proteínas y estudiar el equilibrio redox de esa proteína. O puedo hacerlo incluso resuelto en el tiempo, puedo aplicar un salto de potencial a ese electrodo que dispare el proceso de transferencia electrónica, y medir esos espectros SERS en función del tiempo, distintos delays dependiendo de la escala temporal de esta reacción química, y puedo entonces monitorear todas las especies
que se generan como consecuencia de ese proceso redox. Puedo estudiar los perfiles de concentración en función del tiempo. Por ejemplo, puedo estudiar la transferencia electrónica de esa proteína y puedo medir la constante de transferencia electrónica en función de la distancia, que de acuerdo a la teoría de Marcus, para ellos que estén familiarizados con la transferencia electrónica, debería tener una dependencia exponencial en todo el rango de distancias, donde las distancias están dadas por el espaciador. Sin embargo, uno ve que hay una región donde eso ocurre y una región donde eso no ocurre, y eso permite identificar una nueva zona donde la teoría de Marcus no vale, y vale el llamado régimen friccional de transferencia electrónica. Y uno puede estudiar también la dinámica de esa proteína sobre la superficie, porque los modos vibracionales van a ser intensificados en distinta magnitud dependiendo de eh, la composición de esos modos normales. Cuando la molécula está paralela o perpendicular, el grupo hemo está paralelo o perpendicular a la superficie del sustrato CERS, habrá distintos modos vibracionales que se intensifican en distinta magnitud, y si uno puede monitorear las intensidades relativas de esos modos vibracionales, uno estará monitoreando directamente la dinámica de la proteína en la superficie. Bueno, muy rápidamente, voy a la última parte de la charla. Uno puede utilizar todos esos conceptos para ver cómo funciona esta proteína, el citocromo C, que les introduje antes, que es una proteína interesante porque no solamente funciona como transportador de electrones en la cadena respiratoria, que es la función canónica que les mencioné antes, sino que a su vez participa de una variedad de funciones, porque es capaz de escapar de la mitocondria, ir al citosol e incluso entrar al núcleo y ejercer funciones proapoptóticas, es decir, participar del suicidio de la célula frente a distintos estímulos. O sea, es crucial para mantener la vida en la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones, y para producir la muerte celular programada. La transición entre una función y la otra tiene que ver con varias cosas. Una de ellas es que el citocromo puede interactuar con la cardiolipina de la superficie de la bicapa lipídica, y cuando hace eso puede cambiar su conformación, puede cambiar la coordinación, y de esa manera gana actividad peroxidática, y de esa manera es capaz de permeabilizar la membrana y escapar. Y entonces, si uno quiere estudiar cómo funciona la transición entre la función canónica y la función alternativa, uno puede usar Raman para contestar alguna de las preguntas. Por ejemplo, ¿qué rol juega la flexibilidad de la proteína en esa transición de una función a la otra? Y eso es una pregunta que uno puede encarar con la espectroscopía Raman, porque uno puede estudiar la reacción de transferencia electrónica por un lado, el cambio conformacional a estas conformaciones alternativas con actividad peroxidática por el otro, y uno puede hacerlo eh, modificando la flexibilidad de la proteína con pequeñas perturbaciones, que pueden ser modificaciones químicas, por ejemplo, la penetración de algún residuo, mutaciones puntuales en las regiones que uno quiere perturbar, o aplicación de campos eléctricos. Y entonces uno puede estudiar cómo esas distintas modificaciones afectan el equilibrio, estudiando, por ejemplo, los espectros CERS a potencial constante y pH variable. Uno puede inducir un cambio en la conformación, o a pH constante y potencial variable uno puede inducir un cambio en el estado redox, y uno puede combinar toda esa información y obtener un ciclo termodinámico que me muestra cómo son las constantes de equilibrio que caracterizan a las transiciones conformacionales y de transferencia electrónica. Y una vez que uno conoce ese ciclo termodinámico, uno ahora puede utilizar la técnica Raman resuelta en el tiempo, CERS resuelta en el tiempo, para estudiar cómo ocurre la dinámica de todo ese proceso que involucra transferencia electrónica y cambio conformacional de una conformación nativa a una alternativa que tiene actividad peroxidática, es decir, que tiene una nueva función proapoptótica. Eh, no tengo tiempo, así que voy a ir rápidamente hacia las conclusiones. Lo que uno puede ver cuando hace eso es que la función de la proteína está determinada fundamentalmente por la movilidad de estos dos loops. Uno ve que esos dos loops controlan la energía de activación de transferencia electrónica y también controlan el pKa de la transición alcalina, fundamentalmente uno de esos loops. Eso se ve también por
técnicas estacionarias y resueltas en el tiempo. Uno puede ver que el pKa de la transición alcalina depende fuertemente del campo eléctrico aplicado y de las perturbaciones químicas que uno produce a nivel de los loops, que el parámetro de transferencia electrónica lambda, que es algo así como la energía de activación en el régimen de Marcus, depende fuertemente del campo eléctrico aplicado, y ambos parámetros, la reorganización para la transferencia electrónica, como las constantes conformacionales, las constantes del cambio conformacional, están altamente correlacionadas para todas las variantes estudiadas en un amplio rango de campos eléctricos. Es decir que tanto la transferencia electrónica como la dinámica conformacional están moduladas por la movilidad de esos dos loops, y entonces uno puede mostrar que el cambio conformacional, que está caracterizado por el pKa de la transición alcalina, sigue esta dependencia con el campo eléctrico aplicado, mientras que el lambda, que caracteriza la función de transferencia electrónica, sigue esta otra dependencia. En la región fisiológica normal, que es esta, el pKa es alto y la energía de activación de transferencia electrónica es baja. Eso facilita la función transportadora de electrones del citocromo C. Ahora, cuando hay condiciones proapoptóticas, se produce una permeabilización y una despolarización de la membrana, baja el campo eléctrico y como consecuencia de eso sube la energía de activación de la transferencia electrónica y baja el pKa de la transición alcalina, y por lo tanto se favorece la función proapoptótica. Entonces el campo eléctrico en este caso está modulando pasar de la función normal, canónica, a la función alternativa, es decir, la función que sostiene la vida, a la función que termina la vida celular. Bueno, con eso termino. Déjenme agradecer a la gente del grupo. Esta es una foto un poco vieja, pero bueno, tenemos varios miembros del grupo ahí. A los colaboradores, a la fuente de financiación, y déjenme pasar este avisito. Tenemos posiciones doctorales y postdoctorales si alguno está interesado. Y bueno, muchas gracias a todos por la atención. Bueno, buenísimo, te aplaudo yo. Gracias. Faltan aplausos, siempre te aplaudo yo en nombre de la audiencia. Bueno, muy interesante, Daniel. Entonces ahora sí, estamos abiertos a preguntas. Pueden escribir a través del chat de preguntas y respuestas. Así tenemos las cosas separadas. Acá, bueno, María Laura Pedano te agradece muchísimo la charla, dijo que estuvo excelente. Una pregunta de Alberto Scarpettini, dice, en el caso de CERS con, que acá, ¿qué dirá acá? CIT-C. Yo, para mí CIT es citosol, pero seguramente acá es otra cosa, de químicos. Citocromo C, citocromo C, CIT-C, citocromo C. ¿Qué sustratos usás y qué factores de intensificación Raman obtenés? Y te pregunto también por el rendimiento Raman de los sustratos, si es repetible. Sí, en el caso del citocromo C, a ver, nosotros típicamente para hacer este tipo de estudios utilizamos sustratos de plata. Algunos, yo no lo nombré, no lo dije específicamente, pero mostré algunas fotitos del tipo de sustratos. Este tipo de estructuras que aparecen acá o acá son justamente electrodos de plata nanorugosados electroquímicamente. Estos otros tienen una doble estructura de plata abajo y de oro arriba, y eso recubierto con monocapas autoensambladas de alcanotioles. Típicamente son mezclas terminadas en carboxilato y en oxidrilo. Eso, por supuesto, impone una distancia, una separación entre los sustratos CERS y el centro que uno quiere intensificar, que es el hemo del citocromo C. Así que tenemos una penalidad en la intensificación que es más grande cuanto más larga sea el largo de cadena de la monocapa autoensamblada, pero de todas formas eso da intensificaciones bastante importantes de como mínimo 10.000 a 100.000 veces. Muy bien. Mientras alguien más se anima, tengo una pregunta yo, Sí. un poco relacionada con esa. Vos,
hablaste de Raman intensificado por superficies y especialmente, particularmente hablaste de superficies con nanopartículas metálicas y efectos plasmónicos. Me pregunto por otro tipo de superficies intensificadoras, por ejemplo, cristales fotónicos. ¿Uno puede combinar Raman con cristales fotónicos para también hacer un Raman intensificado por superficie? Sí, uno puede hacerlo y hay gente que lo hace. El tema es, digamos, si es la técnica adecuada para este problema. Es decir, si uno quiere estudiar pequeños analitos orgánicos o inorgánicos, eso es una buena estrategia. Ahora, si uno quiere estudiar, como en este caso, el sitio activo de una proteína, que es una molécula grande, que está embebido en el centro de la matriz de la proteína y por lo tanto está lejos de la superficie, y que a su vez es una molécula redox, y entonces uno quiere controlar el estado redox a través de un potencial, resulta mucho más adecuado usar este tipo de sustratos, porque digamos, dan mayor intensificación y dan la posibilidad además de controlar el potencial aplicado a la molécula y por tanto controlar el estado redox. Volviendo a la pregunta que hizo el chico antes, que no me acuerdo el nombre. Alberto, que te está agradeciendo acá, dijo que le gustó su charla. Bueno, muchas gracias. Habló de la reproducibilidad, yo me olvidé de contestarle. La reproducibilidad es bastante buena, pero nosotros lo que hacemos para asegurarnos de que sea excelente es muestrear un macroelectrodo moviendo ya sea el electrodo o barriendo la superficie. Entonces hacemos un promedio, porque como ustedes sabrán, o algunos de ustedes sabrán, si uno se para en un punto concreto, bueno, puede tener la suerte o la desgracia de enganchar un hotspot o no. Ahora, si uno promedia un área grande, ya sea moviendo el electrodo o moviendo el láser, uno está promediando, y haciendo eso la reproducibilidad la verdad es que es excelente. Pero además, cuando uno hace estas cuantificaciones para estudiar equilibrio y cinética, lo que uno mide son cantidades relativas, por ejemplo, de la forma oxidada versus la reducida. La intensidad total importa poco, importa la intensidad relativa de la deconvolución del espectro de una forma versus la otra, y eso tiene reproducibilidad mejor que el 2%. Bien, bueno Daniel, surgieron un montón de preguntas, así que te pido que, pero sí, con una palabra tenés que contestar, Dale. porque estamos retrasados. Bueno, Gabriel Vilmes te felicita, dice que le encantó, Alberto Gracias. Scarpentini te agradece también por la charla, Jorge Torga también dice que muy interesante la charla. Te pregunta Jorge Torga, para los estudios de CERS resuelto en el tiempo, ¿qué tipos de fuente de luz utilizas en el laboratorio y qué tipo de detectores? Sí, nosotros usamos siempre láseres continuos, porque son mucho más estables, sintonizables, etcétera, etcétera. O no sintonizables, pero tienen varias líneas. Tenemos láseres de argón, de kriptón y láseres de estado sólido de distintos tipos. En total son unas 20 líneas. Y lo que hacemos es generar los pulsos con 2 Pockels cells consecutivas que nos permiten lograr extinciones mejores que 1 en 50.000 o 1 en 20.000 según la alineación, y pulsos de hasta unos 20 nanosegundos de duración. Y los detectores son CCDs, tenemos CCDs normales y CCDs con multiplicación de electrones. Bueno, Eduardo Coronado, excelente e inspiradora charla. Te pregunta por qué equipo Gracias. Raman utilizás, si microscopía Raman, qué tiempo de adquisición potencia del láser para obtener un buen espectro resuelto en el tiempo y con buena resolución. Y tenés que contestar en un microsegundo. Tenemos 2 microscopios confocales, uno más viejito, otro más nuevo, y las potencias suelen ser del orden de 1 miliwatt en la muestra y los tiempos de adquisición de unos pocos segundos. Bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos a dejar creo que tenemos tu autorización, sí, para dejar la charla colgada para quienes no lo pudieron ver. Así que bueno, te agradecemos de vuelta. Muchas gracias. Y sin más, voy a rápidamente presentar a nuestro segundo panelista de hoy. Nuestra segunda charla